muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a hablar ahorita sobre los servicios de salud en términos de la violencia familiar y hablar un poquito de los aspectos en tiempos COVID, qué es lo que se hace en Jalisco y qué está pasando actualmente un poquito en relación a ello, ¿no? Primero, pues nuestro objetivo es la salud, entonces tenemos que buscar que la gente tenga el mejor, la mejor función tanto física, mental y social. Y se habla pues no nada más de la ausencia de la enfermedad, sino también evitar la molestia o la discapacidad, ¿no? Esto es 2003. En el 2003, hablar de la salud mental, que es nuestra parte del pastel de lo que es la salud, nuestro objetivo no es atender la enfermedad, es buscar niveles de salud y no grados de enfermedad. Entonces, todo objetivo de nosotros es que la persona se sienta bien por la manera de pensar, de sentir y de actuar. Esto de que lo entiendo, pero me duele y me comporto de una manera inadecuada, pues no es sano. O ya no me duele, pero no lo entiendo y me comporto diferente tampoco. Entonces, la violencia tiene que ver mucho de esto y la manera de afrontarlo, ¿no? No nos permite desarrollar nuestra habilidad individual, personal, y es por eso cuando dicen, bueno, nos limitó las experiencias de la vida y de la infancia, pero nos está limitando la experiencia de la vida cotidiana y cómo funcionar. Y la salud debe ser para poder trabajar, saber convivir y saber recrearse. Muchas veces el paciente lo que busca nada más es funcionamiento laboral y no valora la convivencia y el trabajo. Aquí cabe decir que se pensionó, se jubiló y se deprimió, y es por eso que mucho médico después de la jubilada, pues se deprime porque no sabe convivir y no se sabe recrear. Y la gente piensa que salud emocional es alguien que trae ganas de trabajar, pero no valora que le cuesta trabajo convivir y que tampoco tiene una actividad de recreación. Y esto, muchas veces la depresión está asociada a la adicción al trabajo o la angustia también, ¿no? La salud hay que reconocer que es un hecho histórico. Cada población se enferma y se muere a través del tiempo de una manera o forma diferente. Las causas son distintas y es un proceso dinámico, pero también es un hecho social porque se enferma diferente la gente que vive en el norte o la que vive en el centro del país o la gente que vive en el sur o culturas diferentes a las de África, Asia, etcétera. Por eso la salud de alguna manera tiene una repercusión y una presentación diferente según el grupo y una simbología o significancia diferente, ¿no? Pero también el hecho es que es un hecho compartido, no es individual. Muchas veces en adicciones vemos que la gente dice, bueno, es mi problema, yo tomo, tú no me lo pagas. Sin embargo, esto afecta cuando menos a 10 a 12 gentes a su alrededor por su manera de beber, su manera de vivir y las consecuencias o secuelas de las mismas, ¿no? Es por eso podemos ver que un factor de riesgo en una enfermedad detectada en un individuo aquí en México por los apegos y las cercanías de tipo familiar, pues afectan significativamente a varios, cuando menos a 10 a 20 personas. Pero también puede ser un potencial porque tenemos una buena red social de contención y que pueda ayudarnos y tenerlo como elemento terapéutico, ¿no? Pero olvidarse de que es un hecho personal. La atención de la salud individual es una responsabilidad colectiva que debemos aumentar. Una de las situaciones es que cuando la sociedad se formó, las infectos contagiosas fue la prioridad. Vino Fleming, vino Pauster y pues empezaron a que la gente pudo tener enfermedades crónico-generativas, cáncer, diabetes, hipertensión. Y esa es la prioridad ahorita en el país como el nuestro. La gente se muere principalmente de enfermedades crónico-generativas, pero en los países desarrollados los aspectos sociales se convierten en prioridad. Y en eso son la salud mental, la depresión, los accidentes automovilísticos, la violencia, las secuelas del trauma de guerra, por ejemplo, estrés postraumático, las adicciones que ya no tienen que ver con el género y los desencuentros o desamores. Es por eso que nosotros como trabajadores de la salud mental tenemos una prioridad significativa en nuestra población actualmente, porque es la prioridad a nivel mundial, pero también
cómo vivo, me enfermo y cómo vivo la enfermedad que tengo, es una situación que se relaciona con nosotros como trabajador de la salud mental. Si yo soy diabético y lo siento con culpa, si yo soy hipertenso y tengo temor, o tengo que operarme, pero tengo miedo a morirme, el estrés quirúrgico, los estados depresivos pueden postergar o quitar la posibilidad de una buena salud o un buen nivel o calidad de vida. Entonces es por eso que se debe de manera integral y entender la salud mental, si no, no se va a resolver el problema, ya sea crónico degenerativa o infecto contagiosa. Las adicciones, pues tienen que ver mucho con la postura mental. O sea, uno fuma para dormir, otro para despertarse, otro para ir al baño y es el mismo cigarro. Uno toma para estar contento, porque está triste, porque está enojado y es la misma sustancia, ¿no? Entonces, atender las causas emocionales, y no propiamente en sí las adicciones, sino aquello que lo precipita en su entorno, pues es una estrategia, ¿no? Hay una contratransición también en el proceso de transición epidemiológica, donde a lo mejor el problema de adicciones es mi principal problema, pero de pronto emerge una infección y la infecto contagiosa se convierte en mi prioridad. Así sucede también en la sociedad. Si bien entendemos ahorita que las crónico-generativas, si bien las enfermedades mentales son una prioridad en esa transición, ahorita las infectocontagiosas, como sería el COVID, pues se convierte en una prioridad mundial. Así, lo que sucede en salud pública, lo que sucede en lo individual, se puede hacer una dimensión en lo poblacional y a la inversa, ¿no? Entonces, aquello que dicen de las enfermedades previas como factor de riesgo, bueno, en realidad la infección se convierte en el factor prioritario, pero las consecuencias pueden estar agravando ese enfrentamiento o complicar la calidad de vida o la existencia del individuo. Entonces, por eso ahorita la salud mental es prioritaria para manera de mejorarla, pero también mejorar las condiciones emocionales para enfrentar situaciones como las que tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, es un factor de riesgo relativo importante el fumar, pero el fumar por sí mismo, el doctor Fumate decía que si se dejara de fumar, se podían prevenir las muertes prematuras, el 50% de las muertes prematuras en México. Y sin embargo, si yo fumo o tengo antecedentes de fumar, si presento una enfermedad infectocontagiosa como la COVID, pues tengo mayor posibilidad de tener un desenlace fatal o una secuela mayor. Y el tabaquismo tiene que ver con problemas emocionales. Es por eso que vemos que todos los procesos de salud están interactuando y están enlazados entre sí, y que de alguna manera el profesional de la salud mental juega un papel importante para el pronóstico de la calidad de vida del individuo que presente enfermedad crónico-degenerativa, infecto contagiosa o en sí misma la enfermedad mental. La depresión se convierte desde el 2020 se programaba que era el gran reto mundial. En los hospitales generales es el diagnóstico más frecuente. Yo puedo tener estrés quirúrgico, diabetes, hipertensión, pero la comorbilidad, clínicamente hablando, la depresión es la que mayormente. En sesgos como, por ejemplo, en grupos como lo que es el área quirúrgica, la ansiedad, el estrés quirúrgico se convierte más en una prioridad, pero dentro de los pacientes que son quirúrgicos y tienen enfermedades de intervenciones quirúrgicas recurrentes o frecuentes como la artritis reumatoide u otros tipos de cosas, la depresión se convierte a veces en la mayor prioridad. Pero reconozcamos que la adherencia terapéutica a cualquier tratamiento o la consecución posible a los mayores éxitos tiene que ver con la postura mental. Y en esto, pues el psiquiatra tiene que ver mucho. La violencia que hablábamos es un factor de riesgo de salud mental. En estudios que escuché a Marianina Mirna Mora en consensos mundiales, decía que la causa más asociada a la enfermedad mental, pues es el abuso y maltrato sexual. Y que las enfermedades realmente mentales empiezan a los 14 años de edad en adelante. Entonces, es por eso que hay que tener cero tolerancia y quitar la normalización de la violencia en cualquiera de sus expresiones. Aquello de que para que aprenda el bullying, que lo agarran de puerquito, todo tiene que ver.
El suicidio, por ejemplo, el 3% de los que le hacen moving o acoso laboral se suicida. Y uno piensa que dicen, bueno, pues era el barquito, era el aserremir del trabajo. Lo podemos perder de que abandona el trabajo, pero resulta que el 3% de ellos se suicidan. Más o menos sucede un poquito más en el bullying escolar. La violencia es un problema de salud pública que tiene que participar todos. Y es por eso que tenemos que actuar de manera importante y que tiene que haber un peso significativo en cualquier carga de la enfermedad en México. Por eso dicen que el santo cura con la fe y el médico con el método. Y el método son los protocolos, son los sistemas de abordaje. Y por eso se tiene que tener una guía para que sea no es una ley, pero sí permite una visión hacia dónde ir, un camino a conseguir. Y por eso las reglas, hablando de la normatividad, es importante. Y hay una reglamentación sobre la violencia para prevenirla o atenderla satisfactoriamente, ¿no? Puede haber situaciones de violencia en el mundo, en el país, represión, asesinatos en la ciudad, inseguridad. Y hablando de la casa, la violencia naturalizada, los golpes, la humillación y el abuso sexual. Y hablar de la violencia, puede haber un ambiente muy violento, pero resulta que también puede ser reflejo de lo que sucede en casa. O bien una casa que no tenga esta puede estar amenazada por la violencia en su entorno y esto modificar o de dibujar los roles y funciones, ¿no? El marco conceptual es que es un acto intencionado, es transgrede un derecho, ocasiona un daño y genera una situación de poder o sumisión, ¿no? No puede ser único, repetitivo, puede ser el famoso estrés crónico, el estrés agudo, etcétera. Y tiene que ver que cuando hay una invulnerabilidad, hay una gran vulnerabilidad y ocurre en un espacio, se puede decir espacio físico donde ocurre, y en ese caso puede ser la casa. Y en la casa, ahorita hablando de COVID, pues es donde de alguna manera esa violencia se ha expresado muy significativamente y se ha recrudecido situaciones anteriores de las organizaciones, o de psicopatología familiar o de psicopatología individual que se canaliza más hacia los entornos familiares. La violencia vulnerable puede ser mujeres, niños, ancianos, discapacitados. Y puede tener orden físico, psicológico, sexual, y también puede ser el abandono o la situación de la invisibilidad, ¿no? De pronto la persona violentada se hace invisible para los demás y yo nunca me di cuenta, también no me tocaba, yo no sabía. Entonces, nada más decir estos antecedentes, ¿dónde estamos? Pues se habla que 1 de cada 5 mujeres en el mundo sufre maltrato. En Latinoamérica se establece el 50% y somos latinos. Claro, dirán, bueno, en otros son golpeadores, a lo mejor aquí el hombre es descalificador de la mujer, a lo mejor le priva derechos a los que tiene y que no le permite a ella y sí se los da a él. 1 de cada 4 mujeres ha sido violada o agredida sexualmente, el 25%. 70% de las agresiones de los niños suceden en casa. Estamos en una situación de confinamiento. La mitad del 50% de los homicidios se cometen por parejas o exparejas. Entonces resulta que lo que puede ser protector se convierte en lo más amenazante. Y se habla de los años de vida saludablemente perdidos, dice el banco. Bueno, yo diría que puede ser más del 5%, pero hago la referencia del Banco Mundial de los años de vida saludable, ¿no? Pero si yo tengo un acoso, un abuso a los 14 años y no lo he podido superar o lo resuelvo parcialmente, en realidad vivo hasta 70 años o 80 años, resulta que tengo más de 50 años de vida no saludable, que limitó a lo mejor la relación de pareja, el desarrollo profesional, una actitud pasivo-dependiente, trastorno de personalidad pasivo-dependiente, el estrés quirúrgico, el estrés postraumático, perdón. Entonces, eso del 5% yo creo que se quedaron cortos los del Banco Mundial, ¿no? Hay costos directos, pero varios y por cuestiones de tiempo, por la situación de la conferencia,
y de la sesión, pues nada más hay que ver que en las situaciones de tipo social hay transmisión de violencia de generaciones, menor calidad de vida, también de expectativa de vida se puede decir, y hay una disminución de la autoestima. Entonces, independientemente de que hay menos productividad, puede haber abuso de sustancias más proclive, hay mayor mortalidad y morbilidad de enfermedades por el paciente que es violentado. Entonces, la violencia tiene, ahora sí que el monstruo de las mil cabezas tiene muchas maneras de afectar y también muchas maneras de expresar y que no las percibimos. Y ahí es fenómeno de violencia de cascada, donde de pronto, en este sentido, uno le pega, o sea, como dicen, no sé quién me la hizo, pero sí sé quién me la va a pagar. Y pagan cristianos por pecadores o como dicen, ¿y yo por qué, no? Entonces, en estos procesos de identificación y proyección y desplazamiento de los conflictos, pues resulta que se hace generacional y resulta que para cambiar uno de estos, resulta que pueden ser generaciones y generaciones de aprendizaje. Por eso se dice, se puede suavizar o se puede incrementar, pero en mayor o menor situación, la violencia se sigue expresando como una situación normal o una de la naturaleza del ser humano, ¿no? Vean cómo los años de vida saludable, en el 2010 hablaba de la diabetes la principal causa, con todas sus consecuencias. Problemas de parto, que eso habla de pobreza. En los 70, el 50% de los niños en el primer año tienen la posibilidad de fallecer. Ahorita no tanto, pero sigue siendo un problema de parto. Las causas de vida saludable, sus consecuencias posteriores a la misma. Y vean cómo la violencia familiar ocupa el tercer lugar. O sea, no es invisible. Inclusive los subregistros y los números fríos hablan de su impacto. ¿Qué pasa con la usuaria de los servicios? Resulta que menos del 60% dijo que, bueno, si había que comentarlo, o alguien tiene que preguntar a la enfermera. Eso habla pues del equipo de salud, de cómo a veces la cercanía, la continuidad, la sala de espera, la situación de medir la presión, de ver cómo está, dígame, etcétera, convertirse en la enfermera en los ojos y en la permanencia, pues como lo que lo hace que se pueda acercar a que pregunte sobre esto. Vean que después de decir que pues no es nadie, o sea, yo vengo a que me curan el golpe, la infección, pero lo de violencia es cosa de casa, es cosa de curas, es cosa de moralidad. Y bueno, aparece que el médico después puede ser la tercera opción. A lo mejor la trabajadora social sirve nada más para ver cuánto tengo que pagar y la psicóloga solo que yo esté demasiado mal. Vean cómo se percibe de manera inadecuada todos los recursos que tiene alguien para poder hablar sobre la violencia. Y la secrecidad ha sido un problema. Tú no digas nada, en boca cerrada queda, que no entran moscas, te va a ir peor si hablas. Inclusive esto se sigue manejando a la hora que hace con otras figuras de autoridad porque no le da seguridad ni le da garantía el entorno que le puede dar certeza. Los antecedentes, la prevalencia habla sobre el 19%, Jalisco está en la media y Baja California, ahí lo señalé, pues está arriba de la media. O sea, a veces como dicen México bravo, México bronco, no somos dejados. Bueno, pues es una manera sutil, amable de decir que podemos ser generadores de violencia y que no es una cualidad. Entonces, los programas tienen como misión integrar los aspectos de salud. Vuelvo a decir, el médico cura con el método, no con la fe ni con la voluntad. Al santo le pueden tener fe, al médico le tienen que tener confianza, pero confianza en base a la manera que aborda. Los servicios de salud deben tener confianza en base a los programas que tiene y la manera como los ejerce, los ejecuta, ¿no? Entonces, todo programa de violencia debe coordinarse con todas las instancias para poder resolverlo, porque esto tiene sesgos legales, tiene sesgos judiciales, educativos, asistenciales, etcétera, ¿no? Entonces, ver que no hacer una limitación de que nada más las mujeres y los hombres, porque resulta que también los niños presentan abusos. Hay prostitución infantil, juvenil de ambos sexos. Hay muertes violentas.
por la violencia familiar. Y como dicen, bueno, si abusó y se pasó y mató o maltrató a una niña, lo ven así, pero si se fue una cosa entre papá e hijo, pues es como dicen, se lo merecía o bien para qué le prestó. O sea, inclusive no se ve la violencia que puede suceder en el hombre. Por eso hay que incluir a todos, hombres y mujeres. Hay que reducir los riesgos, enfrentar los problemas, reforzar programas específicos que se tengan. Y por ejemplo, aquí en los programas dice salud reproductiva. Resulta que la manera como a veces se ve la situación en el Hospital General de Occidente, el 25% de los embarazos son menores de edad, ambos padres. Y yo diría que muchas veces es una manera de expresar la violencia que hay, porque a veces cómo se actúa de manera violenta, el derecho que se tiene a la educación, a la libertad, etcétera. Y hay gente que dice, me casé para salirme de casa. Y eso habla de que es consecuencia mucho del embarazo juvenil, la no toma de decisiones de cuántos y de cuántos hijos tener, tiene que ver con la violencia en la que se vive. Los componentes, por ejemplo, para el programa de la mujer, hablando de género, pues es incorporar programas de género, otorgar servicios oportunos, porque resulta que ya entra muy tardíamente, entra por embarazos que no es la primera vez la violación, que están pidiendo la situación del aborto legal, o que de alguna manera llegan ya realmente amenazados con tentativa de posibilidad de muerte. Entonces, hay que hacer situaciones de buscar que la persona, en este caso la mujer, pueda tener equidad laboral, no nada más, bueno, si se resuelve la violencia, pues que también tenga oportunidad escolar, educativa, etcétera, y modificar las situaciones tanto domésticas como comunitarias, ¿no? La mujer no es para que se aguante, no es para protegerla, pobrecita, es para darle derecho como todos. Vean cómo en este sentido puede identificarse el problema como unas situaciones, hacer estrategias reales, contar con una red institucional, por ejemplo, educativa, cambios de escuela. A veces se tarda uno con decir, detectamos a alguien con violencia y resulta que la violencia la tiene dentro de la escuela y si no la podemos cambiar de escuela hasta el próximo ciclo, pues ¿cómo va a estar yendo a la escuela con el agresor? Imposible. ¿Cómo es posible de que digan, oye, pues búsquele otro tipo de trabajo? No. Como lo que sucedió de alguna manera que se habla de la doctora X ahí en Chiapas. Denaturalización de la violencia familiar es cosa de familia, nosotros sabemos, y resulta que, bueno, en la escuela, la sacaron de la escuela y se fueron, es problema, ya no es problema de nosotros porque ella no es nuestra alumna, no. Es una alumna que tiene un proceso de deserción y se tiene que hacer un programa en higiene escolar de rescate de alumnos, como uno hace el rescate de pacientes en el tercer nivel con el hospital psiquiátrico o la situación de seguimiento del paciente diabético en primer nivel, etcétera, ¿no? Entonces, una de las situaciones con estrellita roja es incorporar la cultura de la denuncia legal, porque al final de cuentas es un derecho y saben que nada más lo puede ejercer la persona o el tutor. Aquello de que se sigue por oficio tiene sus limitantes, tendrá una sanción, pero tiene que tomar el sartén por el mango la autoridad de poder ejercer su derecho la persona. Y bueno, el término de la denuncia se dice que hay un registro hasta de 10 veces más menor de lo que hay, ¿no? Y registro la totalidad de los casos en el sector salud y de justicia, porque a veces se detecta y se maneja en salud, pero no se declara en justicia. Entonces, cuando son actos de violencia por proceso de protocolo, se debe dar aviso a la fiscalía. Y entonces así poder hacer las dos cosas. Y ya de ahí a partir, a través de la denuncia de justicia y legal, pues también ejercer todos los derechos que se puedan, buscar todos los derechos para estas personas. Y entonces hay que quitar la situación de naturalizar la violencia, hacer un diagnóstico, entre comillas, temprano, porque bueno, ya es una detección secundaria, tratamiento oportuno de las diferentes alternativas que se puedan dar,
consejería, etcétera. Limitación de daño y atención médica. Cuando ponemos esto es que hace 12 años pusimos la clínica de atención y prevención de la violencia en el Hospital General de Occidente, y Stephen King se queda corto sus libros a la que es la cruda realidad de los casos, ¿no? Podría decir que se detectaron casos no de menores de 5 o 3 años, hasta bebés de 2 meses, de abuelitos muy, muy apegados a los nietos, etcétera, donde los agresores, los roles y los parentescos y cosas, había una gran heterogeneidad de las causas, es muy variada. Entonces, pues habría que buscar a través de tener una realidad y conocer bien el daño, hacer estadísticas confiables para poder ejercer recursos y presupuestos adecuados y programas. En la situación de los refugios, pues ahora sí que parece que entra en un sistema de protección, así como si fuera alguien que va a alguien de seguridad que va a declarar y se convierte en testigo protegido, pues así es, donde no sabe ni la familia de la persona dónde va a estar, porque también resulta que el violador o el agresor está dentro de la familia y pueden tardar 2, 3 años en durar en albergues. Y bueno, esto a final de cuentas es mejorar la vida, pero no es un buen nivel de vida. No hay que institucionalizar después y desarraigarlos y tener que perder todo su arraigo de familia, entorno social por protección de la vida, ¿no? Entonces, recuperación de un proyecto de vida lo más cercano posible a sus raíces y si no, bien, cambiar a otro estilo de vida, ¿no? En atención de atención puede ser en centros de salud, hay que buscar que se detecte oportunamente, evitar la revictimación de los pacientes, porque a veces ya se lo conté a uno, ya se lo conté a dos, luego después, por eso se enoja, por eso se pone triste, ¿no? O sea, minimizar las cosas. Entonces, la no conciencia del problema por el prestador de servicios puede hacer que la persona no acuda a la atención, ¿no? El tratamiento tiene que ser integral. En este sentido, buscar las redes sociales y por eso a veces el sector salud cumple su función de atención emergente de las cuestiones de salud, la estabilización, pero resulta que se hace una puerta giratoria porque lo judicial, lo de justicia o lo social no hay una respuesta, entonces termina acudiendo como una puerta giratoria y no se resuelve lo demás. Por eso se tiene que hacer un plan interinstitucional, intersectorial y se tiene que dar seguimiento para poder lograr mejorar la vida de las personas, ¿no? Y bueno, si hay instrumentos como el consejos estatales, fortalecer con los medios de comunicación. Aquí les puedo decir que entre las noticias de agresiones sociales, homicidios, actos violentos, maltratos familiares, se convierte en la noticia de cada hora en la hora y si es un programa que cambia de locutor, cambia de locutor, pero las noticias siguen siendo las mismas. De alguna manera, los medios venden, o sea, ponen la nota que venden y pues le dan más importancia a la violencia. Al violento se le pone Juan N, se le tapan los ojos y a la víctima se le dice hasta el nombre completo y resulta que se parece que se minimiza la posibilidad de ver alguien si esta persona es alguien puede tener otra denuncia, etcétera. Pero sobre todo, los medios están manejando, se puede decir, por marketing la noticia en lugar de buscar factores que puedan fomentar una mejor información, una mejor orientación y no nada más descripción de hechos negativos y homicidios, ¿no? Entonces, hay programas que cada uno puede poner, ¿no? Es necesario romper el silencio, la secrecidad no nos sirve para nada. Inclusive, yo soy diabético y no puedo decir nada, pues eso está muy mal, ¿no?
Entonces, este es el Hospital General, donde ya está el programa desde hace 12 años. Vean nada más por otro lado, voy a prisa, la pirámide poblacional, un factor de riesgo sigue siendo ya el adulto mayor, cambia, cambia su estructura, cada día vamos a ser más grandes, más grande la población adulta y hay que cuidarlo. Sin embargo, son grupo etario que tiene mayor riesgo. Vean cómo para el 2025, cómo ha crecido ya la tasa de población que requiere, pues ahora sí, la atención de estos adultos mayores, ¿no? Crece con rapidez, crece cada día con mayor pobreza de la que tenía él, y hay más pobreza en los recursos para los adultos mayores puestos por los estados. El adulto mayor es muy variado y hay mucha inequidad en su atención. Entonces la discapacidad y la doble carga de la enfermedad lo convierte en mayor vulnerable. Hay desigualdad y la ética de atención, pues obviamente como dicen, el adulto mayor no es inversión, el pensión no es inversión, es costo, en lugar como que se viera que son superhéroes, son sobrevivientes a una posibilidad de vida y que debía de reconocérselos y cuidárselos como los héroes de la sobrevivencia de una población. Es el mérito mayor. Vean cómo esto es 2000, el porcentaje de población que habría en los estados y cómo para el 2025 esta va a crecer y Baja California va a tener más del 13% y Jalisco sobre el 15%. Entonces debemos prepararnos también para que no sea violento la atención del adulto mayor. El adulto mayor debe tener sentido de vida, objetivos, planes, mantener la autoestima, mantenerse en la integración social y familiar, no ser segregado, tener satisfacción con la vida, no estar esperando la muerte, capacidad de autocuidado, de fomentar el autocuidado y el apoyo del entorno. En cambio, muchas veces lo desacreditamos. Seguridad social y control de factores de riesgo, la garantía de que deba ser atendido. En cambio, dicen que llegar a viejo es pésimo en México, llegar a vieja es peor, porque resulta que están abandonados. Porque, porque resulta que ir a atención del abuelo nada más es en urgencia, si está dando lata, ya como tiene tantas enfermedades y no se ve que es como un bebé también que requiere cada mes el pediatra, que se enferman así, lo entienden como el niño, pero al anciano se le priva esa situación y que no tienen accesibilidades a aspectos educativos, culturales de esa edad y lo confinan a su casa y no hay una seguridad económica porque no tiene, ya vive de la mendicidad familiar, ¿no? Entonces, son ambientes contradictorios, se habla, pero también hay desprecio, pierde ascendencia el abuelo, no tienen respeto ni autoridad sobre él, para él. Hay abuso y maltrato por las generaciones jóvenes. Por eso decía un geriatra, los ancianos son bellas, el problema son los descendientes. Tienes 10 hijos, tienes 10 problemas diferentes, tienes 10 soluciones de ver las cosas y tienes 10 maltratos o desigualdades diferentes, ¿no? Entonces, pues es importante resaltar que como están organizadas las cosas, hay un abuso y una violencia en el adulto mayor. Hay abuso emocional, hay explotación, hay quienes nos ponen a pedir limosna, hay una situación de abandono y hay una desatención terrible. O sea, muchas veces dicen llevar al anciano a pasear, llevar al anciano a comer, llevar al anciano a visita o con el médico, resulta que se convierte en algo desagradable y la familia lo abandona. La realización de investigación cualitativa es que a veces se ve como guarderías, lo dejan como guardería, no como casa, no es mi casa, lo estoy cuidando. ¿Quién se encarga ahora de cuidar al abuelo? Y otra vez, 4 familias, 4 guarderías diferentes, 4 alimentaciones diferentes, 4 riesgos diferentes. Entonces hay higiene inadecuada, hay restricciones para tu seguridad, mejor no salgas, por tu seguridad mejor no te muevas. Entonces empieza la deprivación social, emocional y el abandono, ¿no? Entonces con esta situación de violencia, pues el anciano, hay el deslizamiento y el paciente se puede morir o deteriorar en cuestión
en caída libre en cuestión de meses o semanas o días, ¿no? Entonces la fragilidad se convierte en debilidad, fatiga, etcétera, pero es una situación de que la fragilidad puede cambiar en meses. Vean aquí nada más en situaciones de urgencias, la mortalidad o sea, 450 de cada 1000 van a consulta, van a urgencias. Más o menos el 50% arriba de los 80 años, pero la mortalidad puede ser después a los 3 meses de haber ingresado. Reingresa el 24% a los 3 meses por ese descuido, esa negligencia, y bueno, pues también la mortalidad se eleva. Entonces, cuidado cuando ven un paciente en cualquiera de las unidades médicas que está siendo usuario de los servicios de manera constante, puede ser que lo veamos más corto y más abandonado y pueda tener una situación fatal, ¿no? El deterioro puede darse severidad en estado confusional. Estas son las causas que pueden propiciar los estados confusionales, severidad de una enfermedad previa, la cognición, la capacidad de conocimiento, la depresión, para poner uno de ellos. Y vean cómo la depresión pues, está dentro de unos factores que hay que modificar para que no sea un marcador del deterioro. La demencia se puede ir presentando y tal vez el viejito, el adulto mayor, yo ya soy un adulto mayor, tengo 63 años, pero podrá el paciente olvidar quién es, pero que nosotros no olvidemos quién es él. La vida con dignidad, la muerte digna y la vida digna tiene que ser que uno tiene que no dejar de ver quién es la persona y tratarlo como persona. Y en esto el anciano es abandonado y maltratado. Prever los hospitales, hay que buscar la situación de la demencia. Bueno, pues hay que hacer las clínicas de memoria para estudiarla y después de los 50 años en adelante se tiene que ejercer estudios para evitar el deterioro cognitivo de la persona, ¿no? Hacer ejercicio aparte de puro trabajo, que ya a rato se convierte en una situación de lenguaje técnico, metódico, hay que leer, la persona tiene que jugar Scrabble, dominó, baraja, hacer deporte, platicar, para aprender nuevas cosas para evitar el deterioro y no nada más hacerlo que tenga aprendizajes funcionales y utilitarios. Vean el cometer suicidios, el niño puede tener maltrato en el hogar, el adolescente decepciones amorosas, problemas familiares, que también puede ser la no aceptación, el rechazo, una manera violenta de descalificación. En el adulto vean como la jubilación, el quedarse solos y depender de la gente. Y todos estos tienen que ver con una forma de violencia familiar. Entonces, las acciones son implementar sistemas de vigilancia para el cuidado del adulto, investigar sobre el envejecimiento y salud para evitar los maltratos, los abandonos y hacer una situación sólida donde sean incluidos los adultos para su atención. Formar los recursos humanos, sabes que dicen, me tocó los viejitos, parece que los viejitos nada más es cambiarle el pañal, darle medicina mientras se requiera y se olvida de la calidad y la calidez del trato humano y del trato digno a las personas. Entonces, pues la tercera edad es un tesoro, es el mayor éxito, es la cereza del pastel y sin embargo se convierte en lo que no queremos ver, no queremos atender, ¿no? En el COVID, como una enfermedad en la violencia, uno dice, ahí viene la tormenta, la vio venir. Y pensamos que es normal que la violencia va a venir y pues más hay que amarren velas y sujétense para no voltearnos. Y la violencia se ha normalizado tanto que dicen, bueno, ahora viene una mayor tormenta, ahora estamos confinados, ¿no? Entonces, hay incremento del uso de la línea de intervención en crisis, se ha incrementado bastante, muchas veces nada más como catarsis, muchas veces para buscar alternativas de solución, pero también a la hora de también se le dice, oye, haga la denuncia, apóyese, muchas veces queda nada más en el manejo de salud, no del aspecto social o jurídico. Incremento del índice de violencia se ha notado. Ahora sí que pueblo chico, infierno grande. Más en estos departamentos de Infamiavit, donde están 25 metros cuadrados y viven 4 a 8 gentes. Donde hay cambio de los roles, los patrones de reglas,
disminución de puntos de detección. Por ejemplo, antes lo podías detectar la violencia en las escuelas, pero pues no puedes ver al niño en las guarderías tampoco. Las áreas públicas, tú veías en la calle, en el jardín, en el parque, dices, mira, este niño se ve golpeado, este niño se ve desnutrido, oye, lo están golpeando, lo están maltratando, lo están insultando. Pues ahorita no se ve, ¿no? Y los pasos, las áreas laborales, como pues el trabajo, ya no sabemos qué pasa con la señora, qué pasa con el joven. Y también la gente va menos a los servicios de atención. No hay accesibilidad porque tiene miedo a ir. No hay accesibilidad porque muchos hospitales o muchas unidades solo atienden COVID. Pero entonces también no accede a ir por temor, porque bueno, a hablar de la violencia, porque bueno, voy a regresar a donde está el infierno, nadie puede visitarme. Entonces, aunque esté disponible, no hay. Pero también la accesibilidad es un atributo del usuario, la disponibilidad es un atributo de quien presta el servicio. Y hay veces que en este sentido muchas unidades están cerradas, escuelas están cerradas, etcétera. Las fiscalías para entrar y hacer una denuncia o para tener una atención, hay una situación que se hace un embudo. Entonces, de alguna manera esto viene a complicar más a que la violencia se exprese y se haga inclusive más violenta, ¿no? Entonces, el uso parcial de los servicios de salud van por recetas, van por cosas básicas, no se valora el caso, no se puede explorar el caso, vaya una sola persona. Entonces, tenemos que modificar las cosas, ¿no? Pues son de los grandes retos. Entonces, hay que incorporar a personal de salud progresivamente y buscando no nada más otra vez en esa transición epidemiológica donde de alguna hay una contratransición, donde ahorita la infecto contagiosa, como sería lo del COVID, está, y no abandonemos los aspectos de seguimiento de los pacientes mentales, de los viejitos en términos de población o del menor de edad, ¿no? Entonces, pues hay que ver que uno tarda, en México se dice que hay un promedio de 14 años en detectar la enfermedad y sus consecuencias, entonces tenemos que optimizar, hablando de violencia, a que sea de manera más oportuna, que sea más rápida para evitar menos daños, ¿no? La salud, hay factores condicionantes, la cultura, la disposición de servicios, ser gordito era sano, eso generaba diabetes, esto generaba que no se generaran recursos para el manejo de la obesidad, se volvían más daños y menos recursos. Hoy, al reconocer la violencia, pues hay que tratar de evitar los daños, hay que generar más recursos, modificar los patrones culturales, sociales, etcétera, y poder generar más recursos para disminuir la violencia. Finalmente, uno de los aspectos es que hay que ver para evitar la violencia, buena capacitación y proteger al que hace la obra negra, quien hace los cimientos, que es el trabajador de la salud. Cuando hay situaciones emergentes, como ejemplo, explosiones acá 22 de abril, etcétera, situaciones de guerra, si estamos hablando de guerra, situaciones de esta, como esta de efecto contagiosa, si no protegemos el recurso humano, el recurso para la salud se va a ir debilitando. Pero también es población y esta población también se enferma, tanto física como biológicamente. Entonces, por eso las zonas COVID deben estar bien protegidas biológicamente, pero también todo profesional de la salud debe estar protegido emocionalmente. Entonces, de esto hay mucho que hacer tras extramuros por el trabajador de la salud mental del tercer nivel, del segundo, del primero, para favorecer, evitar la violencia y que la violencia no se exprese en estos momentos, ¿no? Entonces, no el más fuerte, el que veamos como es en el poncharelo, el trabajador de salud, por ser trabajador de salud, no quiere decir que es el más fuerte, es el que requiere más recursos y no por ser médico se va a proteger con ABAT. Entonces, necesitamos hacer servicios integrados del prestador de servicios, el paciente y los usuarios. Si se nos debilita quien presta el servicio, pues obviamente se debilitan los servicios y las opciones para el paciente, ¿no? Muchas veces como sociedad estamos esperando, como dicen, terminar la carrera llevando esta carga como si fuera una meta. Hay cosas que no tienen temporalidad y no es a ver quién aguanta más o quién resiste más. El COVID llegó para quedarse por mucho tiempo, pero la violencia tiene más tiempo y no es aguanta, sé fuerte, agárrate hasta los dientes.
O sea, tenemos que quitar esta naturalidad de la violencia y quitar esta actitud de reactiva de la violencia y dice, bueno, sácalo de la carrera porque ya se cansó, ya se acalambró, ya se le cayó el costal o se le tumbaron o ya se le cayeron los dientes. No, tenemos que evitar ese tipo de actitudes y que tenga una actitud proactiva en beneficio de su salud, ¿no? Finalmente me quedan 2 diapositivas por el tiempo. Espero que haya cumplido el tiempo y las expectativas. Pero vean que en el 2013 la salud mental ya no es el bienestar que se siente por la manera de pensar, sentir y actuar para el desarrollo personal en la convivencia, en el trabajo y la recreación. También habla que la persona tenga, el individuo, un bienestar con sus propias capacidades, las actuales, que pueda afrontar las tensiones de la vida. Nosotros no podemos resolver, no podemos quitar, desaparecer la violencia social que hay, no podemos ver la inequidad económica o la situación de esta, pero tenemos que ayudar a que yo pueda manejar mejor las cosas, que sepa pedir apoyo, que sepa manejar las situaciones, que sepa acudir, etcétera, a las atenciones de la salud mental. Trabajar en forma productiva, el trabajo es la convivencia, la recreación del trabajo, no es la producción de servicios. Porque el abuelo no sirve para nada porque ya no hay para la puerta, es que discúlpeme, su trabajo es otro, es compañía, su trabajo es no es sustento de casa. Mi trabajo es levantarme, bañarme, comer, etcétera, y apoyar. Así como el niño jugar, escribir, pero no es trabajar. Y por eso el labor infantil se convierte en una explotación y también sería una explotación pensar que el anciano tiene que estar produciendo dinero. ¿Por qué? Porque es adulto y porque vive en una casa. Entonces, que sea productiva y fructífera, que genere frutos positivos para él como para su familia y que se sienta importante su contribución a su casa y no de que se denigra la función del anciano y se deteriora. Igual, la de la mujer, volviendo al caso inicial de la violencia, las mujeres no más sirven para cocinar, ¿no? Pues resulta que son servicios domésticos, son servicios de mantenimiento tan importantes como lo económico. O al revés también, si trabaja la mujer en la casa y en la calle, en la casa, en el trabajo, reconocer que es toda contribución, cada quien con sus capacidades está generando bienestar. Pero tenemos que hacer que esta persona lo viva y lo sienta así. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo. Es un gusto haberlos saludado y parte de las nuevas estrategias de recursos para la salud y diseño, pues es como hoy, una videoconferencia. Así tenemos también las videoconferencias o videosesiones o sesiones terapéuticas con pacientes. Tenemos que ir adecuando a los tiempos la atención médica que brindamos. Muchísimas gracias.